Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. ¿Usted sabe cuánto costó el túnel de Plaza de la Bandera que acaba de inaugurar Luis Abinader en el día de ayer? 3.300 millones de pesos. 3.300 millones de pesos. Casi nada. 3.300 millones. Que fue inaugurado la noche de ayer. Entonces, esa es una buena suma de dinero. Ojalá que pueda resolver problemas neurálgicos del tránsito allí. Hay varias personas, varias organizaciones que están exigiendo al presidente Luis Abinader frenar los desalojos en el litoral de La Caleta, esto es en Boca Chica. Y un grupo de instituciones residentes en sectores del municipio La Caleta, Boca Chica, Santo Domingo Este. Y entonces, esta gente salieron al frente y estas organizaciones salieron a la calle en demanda de que el presidente Luis Abinader detenga los desalojos abusivos que también incluyen al sector el Gran Valiente, que están solicitando que declare esos terrenos de utilidad pública. Además, que proceda a entregarle los títulos de propiedad. Miren, aquí yo me voy a detener en este análisis. En el país hay un problema social tremendo, porque hay grandes núcleos urbanos, grandes núcleos de población que están edificados sobre ocupación de terreno irregular. Esto significa que el Estado tiene un problema social que trasciende los límites en la actualidad. En el momento que se va a producir un desalojo, esto crea una laceración profunda en el alma del que ya construyó su casa, hizo grandes inversiones en esas ocupaciones de terrenos irregular. Y entonces, ahí es donde menciono que se crea el problema social al Estado. Entonces, el gobierno tiene que resolver esta situación, porque no es solo en Santo Domingo. En Santiago hay un gran problema también con ocupación de tierras irregulares y se han desarrollado núcleos urbanos grandísimos, 20.000, 30.000 familias, mucho más todavía. Y tirar tanta gente a la calle, desbaratarle la casa, desbaratar propiedades que son inversiones millonarias ahí ya, incrementa el problema social para el Estado, que debería prevenirse antes de que acontezca, antes de que invadan el terreno debería prevenirse. Y no permitir que ocupen los terrenos y después que ya exista un asentamiento humano con muchas personas viviendo allí, le hagan un desalojo. Aquí se ha manifestado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, la Red Urbano Popular, el Movimiento Municipal por los Derechos de La Caleta, el Movimiento Somos Todos Valiente, el Movimiento Ya, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias locales de La Caleta, son las instituciones que en el día de ayer se agruparon para denunciar estos desalojos abusivos, que el gobierno debe frenar, es verdad, porque lo ideal es evitar cuando van a invadir un terreno y comenzar a dividirlo para construir casas. Cuando se desarrolla un núcleo urbano, una población, ya el Estado tiene que resolver. Porque el problema social que se crea
es de impredecibles consecuencias. Imagínense 20.000, 15.000 familias a la calle en circunstancias como esa. Y entonces dicen los habitantes de esos predios donde están sus viviendas, ahí en La Caleta, Boca Chica, que están recibiendo amenazas constantes de que se lo van a llevar, de que lo van a arrasar a todos. Que el Estado, las autoridades tienen la culpa. Y después de 15 o 20 años, entonces es que vienen con un desalojo cuando ya el Estado es quien tiene que asumir la responsabilidad de comprar esas tierras para que esas familias sigan viviendo ahí y no se le cree un problema social. Hay muchos problemas allí, los reclamos de un hogar en el municipio de La Caleta se sumaron a instituciones sociales, comunitarias, religiosas, choferiles, gremiales, clubes, comerciantes, taxistas, y están solicitando al presidente Abinader remover al abogado del Estado de esa jurisdicción, el abogado del Estado. Y el abogado del Estado tiene que ser cuidadoso al momento de otorgar una autorización de desalojo en una comunidad ya con un núcleo urbano que tiene un arraigo, tal vez 20, 30 años, 15, 10, inversiones millonarias ahí, miles de familias viviendo, que cada quien se ha sacrificado. Tal vez nadie supo cómo se obtuvieron los terrenos, porque generalmente el que invade, vende, y el que compra solo sabe que compró un pedazo de tierra, pero no sabe la procedencia, y sobre todo cuando es invadido, ni tampoco averigua si hay título o no hay título. Importante que quiera resolver un problema momentáneo. Así es. La Cámara de Diputados va a conocer esta tarde a las 2, en segunda discusión, el proyecto de ley que modifica el nuevo Código Penal. Le están dando duro, porque usted ve cuando las cosas interesan al gobierno y cuando son una necesidad colectiva, ellos trabajan rápido. Pero cuando sus intereses no están garantizados, duran siglos. Para aprobar este código duran 24 años. Ahora están conociendo acelerada esas reformas que esperamos queden bien. Esperamos que queden bien porque me parece muy rápido, mucha premura, que ha sido criticado por varios legisladores de oposición que incluso se han abstenido a votar por esas modificaciones, precisamente por esa prisa. Luego de que esta iniciativa fuera aprobada en primera lectura el sábado, durante una sección extraordinaria con cambios en unos 32 artículos van a tener cambio ahora, entre los que no figura la inclusión del aborto y sus 3 causales, pero que eso deben dejarlo para una ley especial. Eso fue lo que estancó el Código Penal, 24 años para que fuera aprobado. Ahora vuelven y traen las 3 causales, y eso podría, si lo toman en cuenta, provocar debates acalorados y opiniones encontradas allí, que puede llevar ese Código Penal al limbo otra vez. De aprobarse en segunda lectura, el proyecto será remitido al Senado. Allí en el Senado va a agotar el mismo procedimiento para convertirse en ley. Entre los cambios introducidos a la nueva ley, cuya entrada en vigencia está pactada para el 3 de agosto, figuran modificaciones a varios artículos, que esto es importante. Son 32 artículos, vamos a ver qué pasa. Estas modificaciones a las penas previstas para algunos delitos
cambios de fondo en la definición y alcance de figuras penales. Entre los ajustes realizados están las modificaciones al artículo 192 sobre la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, y uno de los más controversiales, uno de los más controvertidos de estos artículos, de esta pieza original. Ahí está el proyecto que propone que este delito sea sancionado cuando los hechos concurran en el ámbito privado o bajo unas expectativas razonables de privacidad. Asimismo, reduce la pena mínima a 6 meses, de 6 meses a 15 días, sin embargo, mientras que la pena máxima es de 1 año. En materia de libertad de expresión, este ha sido el tema importante, la libertad de expresión, los legisladores introducen la pena de perjurio de 5 años de prisión entre los 2 y 5 años, y la sanción, o sea, la modificación va a ser de 2 a 5 años ahora. Y la sanción por difamación fue disminuida entre 1 a 2 años de prisión. Sanción por difamación. Y ya no será sancionada si ocurren a través de un medio de comunicación o un medio de comunicación cibernético. Qué bueno, ¿eh? Reflexionaron a tiempo. Reflexionaron a tiempo. En cuanto a los actos que consideran difamatorios o injuriosos, allí fue incluida una disposición que excluye de este delito las expresiones, opiniones y críticas relacionadas con actos de corrupción. Porque los funcionarios, hasta por una expresión, una crítica en un medio de comunicación que hiciera un periodista, ya iba a demandar. Con consecuencias, ya usted sabe. Que bueno, todo esto ya va a ser modificado. Políticas de servicio público, entre otros asuntos de interés público. No obstante, aclara que las declaraciones deberán estar sustentadas en elementos probatorios. Eso sí, eso de denuncias que usted haga, debe sustentarla con prueba, o si no, sabe a lo que se expone, y debería ser así siempre. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en Contexto.